Hola, bienvenida a esta primera parte del programa de química preuniversitaria. Y aquí te quiero hablar acerca del concepto de química, del curso de química. Acompáñame al escritorio para que aprendamos un poco acerca de qué es la química. Mira, la química viene a ser una ciencia experimental. Es una ciencia natural que se encarga del estudio de la materia y sus características. Es decir, nos va a ayudar a describir ciertas propiedades que tiene la materia, propiedades físicas, propiedades químicas, nos ayuda a describirla. Te tengo ahí un ejemplo. En este ejemplo tenemos tres elementos. Tenemos el clavo de hierro, la sortija de oro y tenemos un vaso de agua. En este caso estamos haciendo una pequeña descripción de cada uno de estos elementos. El clavo, por ejemplo, sólido metálico, brilloso, dúctil y maleable. El oro también sólido metálico, brilloso, dúctil y maleable. En el caso del agua, vamos a describirla a temperatura ambiente también, que se encuentra en estado líquido, es incoloro, es insaboro y no transmite la electricidad. El agua pura no transmite la electricidad. ¿Quién nos ayuda a describir y a entender la materia? Nos ayuda la ciencia química porque se encarga de este estudio. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, cojo y coloco la sortija de oro y el clavo dentro del vaso con agua? Y aquí me voy a dar cuenta que ocurre algo muy interesante. Cuando saco después de 3 días o algunos días, voy a observar que el clavo de hierro, a diferencia de la sortija de oro, se ha oxidado muchísimo más. Y este proceso de oxidación se puede explicar mediante la química, nos ayuda a explicar también los procesos de transformación como consecuencia de la interacción de la materia y la energía. De este estudio se encarga la ciencia química. Y como la química es muy grande, la química realmente es muy amplia para poder estudiarla en un solo bloque, tenemos que hacer una división. Y aquí te quiero mostrar la división de la química. La química se va a dividir en diversas ramas. Exactamente, vamos a encontrar 6 ramas de la química que se encargan del estudio especializado de una parte de esta ciencia natural. Empezamos con la base, los fundamentos de química, y es la química general. En la química general vamos a estudiar los fundamentos de esta ciencia, como por ejemplo los átomos, enlaces químicos, vamos a aprender acerca de entalpías de formación de enlace, vamos a aprender acerca de características de la materia, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, nomenclaturas en general. Una vez que tengamos bien sustentadas las bases de la química, ya empezamos con una nueva rama que es la química inorgánica. La química inorgánica se va a encargar del estudio de la tabla periódica y todas las sustancias de origen mineral, ¿sí? Y algunos compuestos del carbono, como son los carbonatos y el dióxido de carbono, que vamos a ver dentro de la química inorgánica. Luego tenemos una química que se llama la química orgánica, que es la química especializada en todos los compuestos del carbono, a excepción de algunos compuestos como carbonatos y dióxido de carbono que los estudia la química inorgánica. Sí, aquí tenemos esto. Luego vamos a ver que existe la química analítica. Y como su nombre lo dice, química analítica nos permite analizar una sustancia, ¿sí? Una mezcla o un compuesto químico o un elemento químico. Y nos va a permitir analizar desde dos puntos. El primer punto, que es la química analítica cualitativa. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de qué está compuesto una mezcla, de qué está compuesto una sustancia química, ya sea un compuesto químico o ya sea un elemento químico, y la química analítica cuantitativa, que una vez que sabemos cuál es la composición de una sustancia o cuál es la composición de una mezcla, nos va a ayudar a determinar exactamente en qué porcentajes están estos compuestos o estos componentes dentro de la sustancia química. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico. Tenemos el agua. El agua sabemos que está constituido por hidrógeno y oxígeno. La química analítica cualitativa nos dijo está constituida por hidrógeno y oxígeno.
pero lo que sabemos es que por cada átomo de oxígeno existen 2 átomos de hidrógeno dentro de la molécula del agua. ¿Quién nos dice eso? La química analítica cuantitativa. Si queremos calcular porcentajes de componentes, partes por millón, entre otros tipos de unidades químicas que vamos a ver dentro del capítulo, se va a observar que lo estudia la química analítica. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. La química analítica, una aplicación directa de la química analítica, puede ser, por ejemplo, en el estudio de criminalística, en lo que es ciencias forenses. La química forense es una aplicación directa de la química analítica. La química, por ejemplo, de los minerales, el estudio de los minerales también es una aplicación de la química analítica. Luego tenemos la parte o la rama de la química que se encarga del estudio de los procesos químicos que ocurren en todos los seres vivos. Existen muchos procesos que se están generando en este mismo instante que estás viendo el curso. Se están generando procesos, por ejemplo, tu respiración celular, la generación de energía, el gasto energético, tu crecimiento. Todo eso se da mediante procesos químicos, ciclos químicos. Y esos ciclos y esos procesos los estudia la bioquímica. Y para terminar esta lección, vamos a ver que la físico-química es una aplicación directa de los principios físicos a los procesos que involucran leyes físicas y químicas para explicar el comportamiento de la materia. Esencialmente, aquí nos enfocamos en cómo se relaciona la energía con la materia, y esta parte de la química se enfoca en el estudio de lo que es la energía en los procesos de transformación. Aplicación directa, la ingeniería química como una aplicación directa de la parte de la físico-química. Esta es la división de la química. Ya exploramos el concepto de química. En el próximo capítulo vamos a hablar un poco más acerca de esto en el método científico.